RCN Radio. Son las 7 de la mañana, 7 minutos. Nos acompaña hasta ahora María Fernanda Rojas, que es la presidenta del Consejo de Bogotá, de Alianza Verde. Le queremos preguntar sobre el debate que se ha generado en torno al anuncio de los comandos para atender la delincuencia generada por migrantes. Ha dicho el director de Migración Colombia, aquí en RCN Radio, que ese comando no existe, que no hay tal, que hay un estatuto de migración, que hay un proceso de identificación de los migrantes para distintos escenarios, pero que no hay ese comando que anunció ayer la alcaldesa Claudia López y que ha generado pues tanto revuelo. El mecanismo, dice entonces el director de Migración Colombia, no existe. Desde la alcaldía se anuncia que hay ese comando y hay muchas opiniones políticas. Queremos preguntar a la presidencia del Consejo cuál es la suya frente a este anuncio. Bienvenida a RCN Radio, buenos días. Yolanda, muy buenos días, un saludo especial al equipo de trabajo y a la audiencia de RCN. Pues yo creo que es muy importante que podamos tener medidas que aterricen esa decisión que ya se había tomado a nivel nacional de tener un estatuto de protección al migrante. A mí me parece que, digamos, lo que yo he oído de estas declaraciones, la información que he obtenido, pues indica que hay que avanzar en ese registro para los migrantes que además pues les permite acceder a los servicios sociales. Yo creo que debemos avanzar hacia esa visión sobre el manejo del tema de migración, una visión integral que muestre que lo que hay que hacer es lograr esa estabilización de una población migrante en varios temas, digamos, más allá de una visión de seguridad, ¿no? Tiene que ser una apuesta integral. Este tema va a durar años. Nosotros somos el segundo país receptor de migrantes en el mundo, entonces tenemos que tomarnos en serio la situación de los migrantes y con una visión integral y democrática frente al tema. Claro, ¿se equivocó la alcaldesa Claudia López al utilizar la palabra comando? Pues yo creería que, digamos, hay como una interpretación de esa palabra comando, porque lo que yo entiendo es que en materia de seguridad pues debe haber unas acciones conjuntas que permita en algunos casos en que pues se encuentra que hay comisión de delitos por parte de los ciudadanos extranjeros, pues poder tener esa identificación, poder hacer verificación de antecedentes, poder actuar de manera conjunta para judicializar en los casos en que, pues por supuesto hay que judicializar, como pasa en cualquier país. Si usted va a otro país y comete un delito, pues se mete en un lío y tiene que asumir las consecuencias. Entiendo yo pues que tal vez se interpretó esa palabra comando en ese sentido, como de las acciones conjuntas y demás, porque pues de hecho la palabra es fuerte, ¿no? Entonces creo que más bien se refiere a la posibilidad de actuar de manera conjunta entre distintas autoridades para poder reaccionar en los casos en que se encuentre que haya personas de otra nacionalidad que cometen delitos, digamos. Creo yo también que esa fue como la interpretación que se dio. Creo que la interpretación que se dio a la palabra comando ya a nivel de los medios era otra, pero pues más bien se refería a ese conjunto de acciones que se deben realizar entre las distintas entidades. Concejal, ¿cómo qué tipo de acciones diría usted se deben implementar precisamente para frenar esa comisión de delitos? Fíjese usted que muchos de ellos, sin excusarlos por supuesto, dicen que roban, matan, atracan porque no tienen plata para llevarle a sus familias, que están en cambuches, están en sitios apartados de la ciudad, quizá esperando también para poder sobrevivir. Quizá más dinero, ayudarles más, darles alojo, darles comida, darles seguridad social, independientemente de pronto de políticas nacionales, para que estas personas también puedan tener un hogar, una vida digna, mientras logran regularizar su situación. Pues yo creo que lo primero por lo que hay que pasar es entender que hay que diferenciar esas dos cosas. No por ser migrante, no por ser una persona que necesite o que esté pasando unas penurias económicas significa que se vaya a delinquir. Y yo creo que ahí hay que tener mucho cuidado en el lenguaje, en las apuestas que se tomen en esa materia,
porque pues tampoco existe una evidencia que diga que la inseguridad se debe a los migrantes, o que, por ejemplo, las estructuras de crimen organizado más fuertes estén controladas por los extranjeros. Probablemente, pues claro que sí, hay una parte de esas situaciones de inseguridad que pueden estar en manos de ciudadanos extranjeros, pero la generalización es muy compleja y puede generar una estigmatización enorme y peligrosa. Entonces yo creo que lo primero es que hay que diferenciar eso. Lo segundo, tener un abordaje desde una perspectiva integral del tema de migración. Ya lo están haciendo países, digamos que el enfoque incluso en países que llevan décadas con estos fenómenos de migración muy complejos, como España y otros en Europa, está cambiando, ¿no? Entonces, digamos que también han entendido la persecución, la estigmatización y demás, no va a generar ningún cambio. Hay que tener un abordaje integral desde políticas sociales. Y tercero, ya en los casos donde se encuentra que hay personas que están cometiendo delitos, en el caso de quienes vienen de Venezuela hay una dificultad, y es al momento de poder hacer la individualización, ¿sí? Porque si no se tiene ese registro, si no hay una manera de tener los datos de los migrantes, y si hay algunos que puedan cometer delitos, pues usted no puede verificar antecedentes, verificar la identidad, y ese anuncio que hace la alcaldesa me parece que es importante. Es un anuncio que dice que Bogotá va a ser la ciudad pionera en hacer ese registro. Primero la gente va a hacer un registro virtual, después hacen una identificación biométrica y después se entrega un documento de identidad. El primer objetivo es que puedan acceder a servicios sociales, pero por supuesto va a servir en los casos en que se detecte una comisión de delitos y se necesite hacer toda esa verificación de antecedentes, porque en esos casos la judicialización se hace en Colombia. La sanción penal que pueda existir se tiene que hacer en Colombia, y si no se tiene un registro y una identificación, pues ahí es donde yo he visto que las autoridades se estrellan contra eso, y por eso vemos que hay capturas y que posteriormente pues están rápidamente otra vez en las calles con la impunidad que hemos visto. Entonces sí, ahí me parece que ese registro pues juega un papel importante, primero para el tema de la política social, y segundo ya en unos casos muy concretos en que tenga que hacerse la judicialización. Concejal, muchísimas gracias por su opinión esta mañana. Que tenga buen día. Muchas gracias a ustedes. Un feliz día. María Fernanda Rojas es la presidenta del Consejo de Bogotá. Le preocupa, por supuesto, la estigmatización que se pueda generar, pero dice ella que obviamente el registro y la identificación de los migrantes puede servir para varios asuntos. Hay un trino de la alcaldesa a propósito del pronunciamiento de Migración Colombia. Kelly, ¿qué dicen? Sí, Yolanda, escribe la alcaldesa Claudia López en su cuenta de Twitter: respetamos pero no compartimos la decisión del Gobierno Nacional y de Migración Colombia de no hacer un comando de patrullaje conjunto con la policía para poder identificar y judicializar a extranjeros que cometen delitos. En mi cuenta de Facebook explico detalles de nuestras razones, pero todavía si las personas entran a la cuenta de Facebook de la alcaldesa, pues no aparece ningún pronunciamiento sobre este tema. Dice que respeta la decisión, pero no la comparte. Frente a este trino de la alcaldesa, la acción policiva, a mi juicio, no debe usar perfiles de identificación basados en el origen o la nacionalidad de las personas. Hacerlo así es dañino, es discriminatorio, es estigmatizador, claro, y fomenta además la agresión comunitaria, la agresión de las comunidades contra la población venezolana en este caso. Pero además, hacer ese uso de los perfiles tampoco reduce el crimen ni provee seguridad, por el contrario, distrae recursos de la policía y de Migración Colombia en labores que no están directamente relacionadas con el crimen. La identificación de las personas se debe hacer sobre la base de los antecedentes judiciales, la información de inteligencia criminal, y así judicializar a esas personas, colombianas o extranjeros, sin distingo.
Ahora, a mí lo que me llama la atención del trino de la alcaldesa, este trino reciente, en donde dice, lo reiteramos, respetamos, pero no compartimos decisión del Gobierno Nacional, Migración Colombia, de no hacer un comando de patrullaje conjunto con la policía para poder identificar y judicializar a extranjeros que cometen delitos. Dice que va a explicar los detalles en Facebook después. A mí lo que me llama la atención es si sería entonces que la alcaldesa se anticipó a hacer un anuncio que no había organizado ni cuadrado con Migración Colombia. No sé si eso fue lo que pasó. Si es un asunto de palabras, lo comentábamos más temprano con Juan Manuel, o si es un asunto de que ella se anticipó a hacer un anuncio y luego Migración dijo, no, nosotros no nos hemos metido en ese paseo. No sé qué opinan ustedes. Sobre todo porque hay que tener en cuenta, Yolanda, como le preguntábamos al director de Migración Colombia, que él participó en ese Consejo de Seguridad. Él dice que del comando no se habló. Se habló de otro tipo de situaciones relacionadas, por supuesto, con migrantes, identificación, en fin, pero no directamente el comando. Entonces, ahí hubo algo porque lo que se ha conocido por lo menos es que el director de Migración Colombia termina de participar en ese consejo y obviamente hace comentarios que son rutinarios, por supuesto, con el alto gobierno sobre esa posibilidad y posteriormente salió tras la declaración de la alcaldesa a decir que no la comparte. De manera que ahí hubo algo, puede ser una anticipación, un malentendido o cosas que se dan por hechas o por sentadas y realmente no lo eran claras ni quedaban explícitas además. Sí, a mí también me parece que, como dice Juan Manuel, o como se puede colegir de algunas de las expresiones que hemos oído a lo largo de la mañana, el jefe del director de Migración no es la alcaldesa, sino el presidente de la República. Y en ese sentido, creo que el gobierno nacional tenía mucho para decir frente a la propuesta apenas de la alcaldesa Claudia López, que ella da por hecho, creyendo que los funcionarios del gobierno nacional pues van a tener que hacerle caso. Y estoy además con el profe en el sentido de que atrás quedaron esos tiempos del derecho penal de autor, si se quiere llamar, en donde se castigaba preventivamente a una persona o por sus características, sus condiciones, su origen, su ocupación, y eso ya ha evolucionado con el paso del tiempo y sin duda alguna lo que hay que perseguir es a los delincuentes y a los criminales sin una distinción específica de su origen o de su nacionalidad, porque eso es xenófobo y claramente, como lo dice la propia CIDH, pues contraviene parámetros internacionales que se están aplicando no de ahora, sino de incluso tiempo atrás. Y fíjense ustedes que además de eso, yo diría que la discusión acerca de si se tomó la decisión, si fue una propuesta, si se anticipó la alcaldesa, me parece que es una decisión que no subraya la inconveniencia, el daño potencial que tiene esto que está proponiendo la alcaldesa Claudia López como jefe de policía, como autoridad de policía de Bogotá. Claro que hay dificultades en términos de interacción con el gobierno nacional, pero el punto es que lo que ella llama el patrullaje conjunto con la Policía de Migración en Colombia para identificar y judicializar a extranjeros, pues no es un medio de policía, tampoco es un medio de migración, tampoco es un medio de control migratorio y mucho menos es un medio de acción judicial justo, conveniente y efectivo. En todo caso, pues pudiéramos decir en este momento, no lo sé si lo podemos decir en esos términos, que el tal comando no existe. Por lo menos parece que es así. En todo caso, se ha generado muchísimo debate por cuenta de este anuncio de la alcaldesa Claudia López. ¿Qué hubo detrás? Sigo con la duda de si se anticipó, si utilizó palabras equivocadas. Parece que no, porque ella se mantiene, dijéramos, en decir que va a dar los argumentos de por qué defiende este comando conjunto y que lamenta que Migración Colombia no participe. Y a mí me queda un dato en la cabeza muy importante que nos dijo el director de Migración. Delincuentes colombianos que se hacen pasar por extranjeros, ojo, delincuentes colombianos que se hacen pasar por extranjeros porque creen que así pueden evadir a las autoridades. Ojo a ese dato, que me parece que es muy importante. Delincuentes colombianos que se hacen pasar por extranjeros, creen que así pueden evadir las autoridades. Y dice el director de Migración, pasa con más frecuencia que lo que uno pudiera imaginar, con muchísima frecuencia. Delincuentes colombianos que se hacen pasar por extranjeros. Ojo a ese dato. 7 de la mañana, 21 minutos, en segundos vamos a Guayabetal.